La sobreprotección es una estrategia que usan los padres que presentan confusión en el expresar amor. Esto sucede cuando, como padres, mostramos nuestro cariño facilitándole a nuestros hijos sus tareas, evitando así que se esfuercen por conseguir algo que requieran, y por supuesto, ocurre también cuando les evitamos cualquier situación desagradable o les resolvemos los conflictos. La sobreprotección se puede presentar en tres formas. La primera de ellas como conductas de evitación, es decir, los padres por no confrontar y lastimar al niño, terminan haciendo las cosas que por competencia y formación, son responsabilidad del hijo. La segunda, es por conductas de escape. Es decir, cuando ven a su hijo en una situación difícil, donde piensan que no podrá resolver, e inmediatamente la terminan, y la resuelven, dejando a su hijo a un lado, y sin la posibilidad de aprender del suceso. La tercera forma, es cuando el padre por necesidad de demostrar afecto, se anticipa a las acciones requeridas de su hijo, y por ello termina resolviendo. Es sin duda que en las tres formas de actuar, estamos limitando al niño a su exposición de su entorno, y por ende, generamos un atraso en su capacidad de adquirir nuevas habilidades, favoreciendo en él inseguridad. Esta puede ser manifestada, ya sea por conductas agresivas, o conductas de aislamiento social. Los padres que caen en estas prácticas deben ser apoyados psicológicamente, ya que en los tres tipos de sobreprotección, siempre verán a su hijo con lástima y necesidades, que incluso, el niño no necesita, haciendo que su éxito como padres se minimice. Si desea saber más, los dejamos con nuestros especialistas en el programa de Nosotras Hablamos en el 830 AM los días martes a las 12 del día. Envíenos sus preguntas o comentarios a www.acsespecialistas.com. Pues quería decirles antes de comenzar el programa que ha crecido el índice de consumo de bebidas alcohólicas, Anita, ¿cómo ves aquí en México? Y el 70% de las personas entre 12 y 29 años, fíjate, el 70% ya han consumido alcohol. Solamente entre 29, sí, de 12 a 29, pero el 70%, o sea, aquí no hay de que no, yo no lo voy a probar. O sea, 7 de cada 10 ya probaron el alcohol. ¿Y por qué? Pues cada vez va siendo en menores edades que pues tienen acceso, tienen un mayor acceso a bebidas alcohólicas, ya sea que haya tienditas estas que venden las micheladas a una cuadra o a media cuadra de la primaria, entonces ya niños de 12 años ya están echándose su michelada. Sí. ¿Cómo ves, amigos? Y pues yo creo que aquí sí hay que, yo por eso respeto mucho a ciertas autoridades como fue el ingeniero Meyer Clip, que ya estuvo aquí en el programa, el presidente consejero del INVEA, para platicarnos de lo que es el INVEA, pero él se ha comprometido muchísimo con la comunidad en el Distrito Federal y se ha dedicado a verificar todos estos centros donde venden alcohol. Entonces se ha puesto ahora sí que a investigar y a verificar que estos puestos que venden alcohol estén autorizados, porque muchos son tienditas, no están autorizados a vender alcohol y venden las micheladas. Y de verdad que cada vez va en aumento, Alma. No sé si a ti te ha llegado en tus casos algún tema de este estilo, pero... Sí, a mí me ha pasado que a la prepa, que todavía son menores de edad, aún de tercero de preparatoria, que son menores de 18 años en general, lo que tienen justamente es una tiendita en donde la señora o el señor los deja pasar a la parte de atrás, en donde tienen mesitas, tienen hasta futbolitos, billarcito, y entonces ahí es donde les venden bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, ahora sí que un tugurio allí adentro de la tiendita. Adentro de la tiendita, pero pues obviamente están por atrás, ¿no? Y es muy conocido por todas las prepas, ¿no? O sea, y tiene nombre como el squash o cosas así. Claro, no, bueno, y eso de las tienditas viene desde hace años. Yo me acuerdo también en mi época existían las tienditas, pero no con tal cantidad. Y además, hablabas de niños de prepa. Ahorita estás hablando de primaria. Y hay muchísimas mamás que denuncian en lugares donde venden micheladas y no se puede, o sea, las autoridades no logran, les avisan, ¿no? Cierran una y abren otra. O sea, pues es que está la demanda, obviamente, ¿no? Entonces claro, siempre, mientras haya demanda, pues que nos toca trabajar con los papás, ¿verdad? Por eso el día de hoy vamos a trabajar con los papás para que podamos evitar todo este tipo de situaciones, porque la autoridad va a estar ahí.
la autoridad va a estar tapando hoyos, pero se van a destapar otros porque inmediatamente se abren. Entonces, mientras haya demanda, mientras haya consumo, y eso tiene que ver mucho con la educación, pues esto no se va a terminar. También quiero mencionar algo importante, se está llevando a cabo a partir de mañana en la Ibero un ciclo de conferencias a nivel internacional sobre ciudades seguras, ciudades más seguras, con temas importantísimos, tanto como de violencia, de cómo tener una comunidad segura, las escuelas seguras, y esto está a cargo de la arquitecta María Elena Martínez Carranza. La inauguración va a ser mañana miércoles a las 9:30 en el auditorio principal de la Universidad Iberoamericana. Para quienes quieran asistir, de verdad vayan, porque el programa está buenísimo, son 3 días de conferencias y lo pueden encontrar en www.construyendociudadesseguras.org. Yo creo que aquí a todos nos interesa el tema, claro. Todos queremos una ciudad segura, así es que es importante que mencionemos esto para quienes quieran acudir. Y bueno, nosotros, pues como siempre, aquí estamos con los de ACT especialistas, que siempre nos vienen a guiar en este camino de qué es la crianza, la maternidad, la paternidad, lo difícil que es encauzar a los hijos y permitirles un desarrollo mejor y permitir que la comunidad tenga un mejor desarrollo. Mi queridísima Alma, hemos hablado de sobreprotección, ¿hoy qué nos toca? Mira, hoy vamos a retomar un poco el tema de la crianza, como tú bien lo estabas diciendo. La crianza realmente veníamos platicando que es muy complicada porque tenemos que cambiar de acuerdo a las etapas de nuestros hijos. Entonces, a veces podemos ser como bastante autoritarios, que es enseñarles a los niños a respetar una autoridad. Y lo veníamos diciendo que los niños de 3 a 5 años son niños que tienen que aprender a respetar una autoridad. Ya más grandecitos vamos a hablar sobre expresión emocional. O sea que ahí sí, estuvimos comentando que los niños de 3 a 5 años no pueden tener control sobre sí. No. O sea, más bien tú tienes que controlar. Y es ahí donde los papás a veces se quejan mucho de los berrinches, de que el niño llora, que el niño pide las cosas de mala forma, y entonces los papás, si en ese momento somos permisivos, se da la sobreprotección, que es lo que veníamos platicando la vez pasada. Si yo le permito a mi hijo constantemente estar haciendo lo que él quiere, si quiere unas papas comérselas, si quiere salir, si quiere un juguete, en ese momento se lo tengo que comprar. Entonces estoy haciendo a mi hijo poco autocontrolado, o sea, es decir, no va a tolerar la frustración con facilidad. En el momento en que entra al kinder y le digan siéntate, no se va a sentar y voy a tener un niño desobediente, ¿no? Lo que se conoce como desobediente. Ya más grandes, de 5 años, ya puede obedecer, por supuesto, y la segunda parte es la expresión emocional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el niño ya sea capaz de decir, no me gusta esto, sí me gusta, no me hables así, me espanta esto, y es la comunicación, las habilidades que el niño tiene para comunicarse con los demás, que se llaman habilidades sociales. Si tenemos habilidades sociales, si vamos generando en nuestro hijo habilidades primero de obedecer y después habilidades para expresar lo que está sintiendo o lo que está pensando, vamos a tener a un hijo que se va a poder desarrollar socialmente. No vamos a tener ni a un niño sobreprotegido, ni a un niño que lo puedan intimidar, que es ahí donde nos vamos a ligar hacia el bullying. ¿Cómo yo hago a un niño, cómo yo hago que mi hijo sea víctima de bullying? Pues justamente no desarrollando estas habilidades, ¿no? Estas habilidades se van haciendo en esta etapa de los 5, de los 7 años, porque yo le voy enseñando a mi hijo esta parte de, a ver, ¿qué necesitas? Es que quiero que me compres la revista. Sí, pero ahorita no tengo dinero, no te puedo comprar la revista. ¿Qué te parece que juntamos mitad y mitad? Tú de tu cochinito rompes la mitad, yo la otra mitad, y entonces podemos hacerlo. Entonces ahí yo le estoy enseñando a mi hijo que no todo se va a hacer en el momento que él quiere, y la segunda parte, a enseñarle a esperar. Uno de los problemas que tenemos con los niños en nivel escolar es que no saben esperar, quieren las cosas en ese momento o no saben respetar la autoridad. Si nosotros desde casa estamos
llevando a nuestro hijo a darle las cosas en ese momento, no vamos a poder controlar la conducta de nuestro hijo en la escuela y vamos a empezar a culpar un poco a la maestra, al niño que no está haciendo, al niño que está abusando, etcétera. Hace unos días recibí a una paciente muy pequeña de 5 años en donde tiene muchos problemas para autocontrolarse. Tú le das una instrucción y la niña no sigue la instrucción por mínima que sea. Tiene conductas como, por ejemplo, contestar. O sea, estamos hablando de una niña de 5 años y platicas y te dice, no, azota las cosas, se sale, se esconde, por ejemplo, jugando dentro del consultorio, se esconde, se sale sin pedirte permiso, pero todo lo hace como jugueteando. ¿Por qué? Porque la mamá tiene una situación personal que no le ha permitido ponerle un límite o definir qué es apropiado y qué no es apropiado. Y ahorita que entró a Prepri, la niña tiene una maestra súper autoritaria en donde le dicen las cosas se hacen así y obviamente la mamá no está reaccionando bien porque odia a la maestra. Entonces, ¿qué tal? Bueno, ¿cuántas veces no nos topamos con este tipo de casos? Y seguramente algunos de los padres que nos estén escuchando, padres o madres que nos estén escuchando, seguramente están en alguna situación parecida. Si ya sabe que aquí están nuestros especialistas, si usted está pasando por alguna situación así, llámenos 2623-0055 al 58. Regresamos. Regresamos, señoras y señores, soy Verónica Martínez en TIE. Para quienes acaban de sintonizar, estamos en Nosotras Hablamos, aquí en Radio Capital, muy contentos, aunque con el frito, pero muy contentos porque hoy vamos a hablar de un tema importante. Están, como siempre, todos los martes, la licenciada Alma Hernández, perdón, se me atragantaba aquí la saliva, la licenciada Alma Hernández y el maestro Jorge Luis González de ACC Especial. Siempre nos guían, nos llevan por mejorar un poquito el camino de lo que es el desarrollo, la paternidad, la maternidad, ¿no? El desarrollo, el buen desarrollo de una familia. Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Berito, yo aquí también sufriendo del frío. ¿Muriéndote del frío? Sí, aquí ya vamos a empezar con las nevadas. Ay, a ver, antes nos presumías tu sol, y ahora nos presumes tu frío. Ahora te presumo el frío y la lunita. Ajá, oye, pero qué rico, ¿no? También luego el frío Yo lo prefiero que el calor. La verdad prefiero creo que es más fácil quitarte el frío que quitarte el calor. Híjole, no, yo sí prefiero el calor. Pero a veces el frío, sí, el frío es rico en una tarde así tequilera. Guitarra. Estoy hablando de no micheladas, sino salgo con mi tarde tequilera. Oye, mi queridísimo maestro, pues estamos hablando de esto, ¿no? No sé si ya estabas escuchando, Alma. Sí, escuché, Almita. Sí, en lo que estamos hablando de cómo hacerle para que nuestros hijos no tengan consecuencias de una sobreprotección salgan consecuencias tan fuertes como puede ser un bullying, ¿no? ¿Qué hacemos? Fíjate que estaba escuchando el programa y estoy en total acuerdo con Alma. A veces creo yo confundimos lo que es la sobreprotección. A veces hay papás que se sienten sobreprotectores que no lo son. O hay veces que lo niegan y sí lo son. La verdad de las cosas es que sabemos, y es un hecho, que la forma de cómo tú te sientas como papá es la forma de cómo tú vas a criar a tu hijo. Eso es indiscutible. Es decir, si yo fui un papá que tuve una experiencia dentro de mi crianza, cuando fui chiquito, de ser golpeado, la tendencia a que yo repita ese patrón es muy alta. Pero también existe el hecho de que lo presente totalmente de manera opuesta. Exacto. Entonces, y este es el punto crucial de la discusión. El punto crucial no es si tengo un niño que está expuesto al bullying o que atrae el bullying como imán, ¿no? La pregunta importante es, ¿qué estoy haciendo con respecto a ello? Y ahí es donde podemos nosotros dividir a los papás en dos. Aquellos papás en que hacen mucho o aquellos papás que no hacen nada. Y aquí es donde tenemos que encontrar nosotros nuestro justo medio.
yo estaba precisamente ayer platicando con una amiga que me llamó desde México para decirme que su hijo fue maltratado en la escuela, ¿no? Y que esto no ha sido la primera vez y que se sorprendió darse cuenta que no ha sido la primera vez, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ok, ya sabemos que lo maltratan, ya sabemos que hay niños que están abusando de él, ya sabemos que los maestros no le creen, oye, ¿qué hiciste tú? Y lo primero que me dijo es, pues jalé al niño y fui a gritarle al maestro. Ok, me parece muy interesante. Ahora, ¿quién se tiene que defender? ¿Me estás preguntando? Yo te pregunto, ¿quién se tiene que defender? No, pues el niño. No, en ese momento el maestro, imagínate, que lleguen a gritarle, a decirle, y a lo mejor ni sabe ni qué pex está pasando en la vida, ¿no? Yo creo que una parte muy importante es siempre ver la situación y analizar qué es lo que le está faltando a mi hijo para ser exitoso en ese ambiente. Si yo me acerco y empiezo a gritarle a la gente, porque mi hijo no se está defendiendo, no le estoy ayudando a mi hijo. Al contrario, está viendo que él, con lo que dice, puede hacer que la mamá haga. Imagínense lo que les estoy diciendo, se llama manipulación. Hay manipulaciones en las cuales no son malas, sino simplemente el niño no sabe defenderse. Mejor le digo a mi mamá y mi mamá va a ir y me va a defender. Entonces en ese momento no le estoy enseñando a mi hijo a defenderse. ¿Sí me explico? Sí. Tenemos que ser muy conscientes de que independientemente que hay malos maestros, independientemente que hay chamacos que sí les gusta hacer daño, mi hijo es el que tiene que aprender a lidiar con esa vida. Sí hay niños que atraen el bullying, claro que sí. Aquellos niños que no saben expresarse emocionalmente, como lo decía Alma, aquellos niños que de repente se sienten intimidados con mucha facilidad, aquellos niños, fíjense lo que les voy a decir, aquellos niños que por aceptación tienden a aceptar lo que venga de la persona que necesita ser aceptada, tienen la tendencia a sufrir de ese tipo de maltrato. Si yo estoy percibiendo eso, entonces debemos de trabajar con las habilidades de mi hijo. Entonces, volviendo al ejemplo de mi amiga que fue a gritarle al maestro y el pobre maestro ya no sabía ni cómo defenderse, ¿no? ¿Cuál hubiera sido, y le pregunto a ella, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la mejor forma? Si tú estás viendo que el niño no se está defendiendo, ¿cuál es la mejor forma? No, pues no sé. Pues ¿no crees tú que sería mejor primero hablar con el niño, saber qué pasó, preguntarle al niño cuáles son las alternativas que él tiene para poder manejar esa situación, seleccionar una de esas alternativas y probarlas, tú estando atrás del niño para que se sienta de alguna manera engrandecido, apoyado, para que la lleve él a cabo? Esas son las pautas en donde hacemos que un niño se fortalezca, donde el niño va a practicar sus propias soluciones y va a tener el mérito de haberlas logrado o de no, pero esto le va a permitir a él tener una clara forma de evaluar lo que está pasando. Es como presentarle al niño como un diagnóstico y una propuesta, o sea, de él mismo. Exacto. O sea, que él diga, está así, y lo que yo, o sea, mis alternativas de sobrevivencia, por decir, son estas. O sea, como que hacer que el niño capte su realidad y cómo debe de él sobrevivir ante esa realidad. Exactamente, y cómo debe de practicarla siempre con la buena observación. Mira, te voy a dar un ejemplo, que yo creo que esto es un ejemplo que a todos los papás nos pasa, ¿no? Lo primero que hay que preguntarnos es, ¿qué sentimos por nuestro hijo? ¿No? Porque muchas veces como nos sentimos es como actuamos, y es donde tenemos nosotros que cambiar. Entonces te voy a poner una situación. Tengo una familia ahorita donde el papá se juntó, bueno, ya están casados, con una mamá que tenía un hijo que no es del papá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí. O sea, es una familia que se reconstruyó, ¿sale? Con un hijo que no es él. El papá, que funciona como papá, es un magnífico papá. Quiere mucho al chamaco, ¿no? Pero de repente, después de 5 años, y aquí es cuando hablamos de los momentos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los momentos de las sesiones pasadas?
5 años después de esto, que va muy bien la familia, deciden tener un hijo, juntos. ¿Para qué? Para fortalecer todo lo que se dice, ¿no? Para fortalecer la familia, etcétera. Tienen un hijo. ¿Qué creen que va a pasar con el niño? ¿El hijo de los dos? No, ¿qué va a pasar con el hijo que no es el hijo de se va a él? sentir desplazado, obviamente. Claro, se va a sentir mal, ¿no? Sí, Entonces, fíjate claro. qué es lo que pasa. Fíjate lo que pasa, Berito y Almita. A los 6 meses de haber nacido la niña, el niño pide que le cambien el apellido. ¿Por qué necesitará el niño que le cambien el apellido? Si le está diciendo papá al que no es su papá. Fíjate, desde ahí ya te está diciendo algo, ¿no? Sí, necesita ser parte de esa Parte familia. de. Entonces, ¿qué significa? Que sí, que teniendo una hermanita que sí es producto de ellos dos, los niños no son tontos. Sabe perfectamente que él está ya de alguna manera desbalanceado. No es lo mismo. Y empieza a sufrir bullying en la escuela. Y entonces les pregunto, oye, a los papás les pregunto, oye, ¿cuándo es la primera vez que te diste cuenta de que estabas sufriendo bullying? No, pues es que en la escuela ya me habían dicho. Le dijo, es que esa no es la primera vez. ¿Cuándo es la primera vez que tu niño, ante una agresión, no supo manejarla? Vamos a cambiarle de nombre. Déjale el bullying. ¿Cuándo fue? No, pues no sé. Pues la primera agresión que vivió fue el hecho de que tú tuvieras a tu primera niña. Fíjate. Nos tenemos que ir a mensajes porque regresamos con este caso, porque es el reflejo de muchísimos casos que nos suceden a todos aquí que te estamos escuchando. Regresamos 26 23 00 55 al 58. Volvemos. No. Regresamos. Bueno, nos platicabas de este caso. Entonces, su primera agresión había sido el que había tenido a su hija. Así La es. hija de Su media hermana. Su media hermana. Su media hermana, exactamente. Entonces le pregunto a la familia, ok, si esa fue la primera agresión, dime cuál fue su reacción. No me pudieron identificar cuál fue la reacción. Le dije, y les dije, ¿no te diste cuenta que a los 6 meses el niño pidió cambiarse el nombre? Entonces yo te pregunto a ti, si el niño te está pidiendo cambiarse el nombre, ¿tú le preguntaste al niño por qué? Me dice, no le preguntaste. ¿Por qué no le preguntaste? Pues es que se me hizo natural. Ah, es que damos por hecho las cosas. O sea, seguimos pensando por los niños y no dejamos que los niños vayan fortaleciendo estas habilidades sociales, como decía Alma, por medio de cosas tan naturales como esta, ¿no? Entonces, si no tiene expresión emocional el chiquito, no sabe, a lo mejor ni siquiera él por qué se necesita cambiar el nombre, pero sí está sintiendo algo, entonces el problema es que a lo mejor no lo identifica. Si no lo identifica, a lo mejor el problema es que el niño no identifica cuando alguien lo está agrediendo. Y está confundiendo la agresión con la situación de acercarse a él a interactuar. Fíjense lo complicado que se vuelven las situaciones si no nos ponemos a analizar de dónde vienen las cosas y por qué se dan. Luego le hice otra pregunta. Bueno, dime una situación. Si el niño está pidiendo que se le cambie el nombre, es porque evidentemente no es parte de la familia. No, ¿cómo no? Yo lo quiero mucho, inmediatamente dice el papá, ¿no? Y es que este no es el problema de amores. Este no es un problema de que quién quiere más o quién quiere menos. Aquí hay una realidad. La realidad es que no es tu hijo. Y el papá se sacó mucho de onda, ¿no? Porque dice, es que yo he estado trabajando que él sí es mi hijo. Y le digo, claro que es más hijo el que cría que el que tiene. Estoy yo de acuerdo. Pero eso no significa que sea la realidad. La realidad es que tú eres el padrastro. Ay, pero esa situación ha de ser muy complicada. Pues imagínate cómo suena que cuando le dije padrastro, el pobre papá se me achicó bien feo, se sintió muy mal. Claro, pero ¿cómo? Pero esta es una situación irremediable, o sea, es una situación que no puede cambiar, así es, ¿no? No, es que sí puede cambiar. O sea, es que eso es lo curioso del asunto. A ver, pero la realidad es que es el padrastro, ¿cómo la cambia? Ah, muy fácil. ¿Por qué te duele que te digan padrastro? O sea, lo interesante es por qué no asumo un rol. O sea, soy un padrastro, ¿por qué no puedo ser el mejor padrastro que padre? Porque yo conozco mejores padrastros que padres. Y creo que es más la excepción que la regla.
Pero, ¿sabes qué? Entonces como si el niño hubiera vivido una pérdida de un padre. Exacto, Berito, muy bien, exacto. Exacto. Ya creo que ya me titular con tu estrellita. Brilla su frente con tu estrellita. Tú saliste con 10 y tu michelada el día de hoy. No, michelada no, tequila, por favor. Ah, bueno, tu tequila. Exactamente, lo que estamos tratando aquí, por ejemplo, el bullying, es muy importante entender que muchas de las cosas de los que los niños ven es que no tienen la capacidad de poder identificarlo. ¿Cómo se van a defender de algo que no identifican? Si ni siquiera le puede decir padrastro. O sea, no entiende ni siquiera qué es papá y qué es padrastro. La situación emocional de no entender las diferencias es lo que nos lastima, porque no la hablamos. Ese es el grave problema, es que nunca nos percatamos del gran dolor que de repente una persona puede tener simplemente porque no se explora ni se analiza. Mira, te voy a dar un ejemplo un poquito más allá. Les pregunté, oigan, ¿y en otras circunstancias cómo se maneja su hijo? Entonces agarra, me dice la mamá, es que la última vez que tuvimos un problema en donde vimos que claramente se afecta mucho nuestro hijo, fue cuando fue Navidad, la última Navidad, que el abuelo del que no es de su padrastro, del abuelo de su padrastro, le trajo regalos a todos los primos que son primos y trajo regalo a su hermana, pero no le trajo regalo a él. Ay, no, bueno, ese sí, señor, sí me lo voy a ir a agarrar a trancar. No, pero es que, ¿sabes qué? Pero qué mal detalle. Sí, mal en muchas circunstancias, ¿no? Pero hay que entender también que es importante nosotros entender la posición del abuelo. Sí, no, y a final de cuentas, esa es su realidad. Exacto, o sea, la tiene que asumir, ¿no? Exacto, no es mi nieto, pero tampoco tiene la capacidad de decirlo. Entonces agarré yo y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que este es un buen ejemplo para saber por qué el niño está sufriendo de bullying. Yo les pregunto a ustedes cómo se sintió su hijo, ¿no? Pues se sintió mal. ¿Y qué hicieron? No, pues simplemente le tratamos de explicar, oye, pero la explicación la debe de pedir el niño al abuelo. Claro. ¿Por qué no agarro? Esas son las habilidades sociales. Exacto, justamente. ¿por qué no agarro y fortalezco la situación? Por más que te duela a ti como papá, porque es tu papá. Pero independientemente necesita una confrontación, el niño necesita una explicación. La explicación no se la puedes dar tú, porque tú no lo hiciste. Tiene que pedirla, tiene que aprender a pedirla. En el momento en que el niño se empieza a fortalecer, en agarrar y decir, ah caray, es que sí puedo, ah caray, es que mi palabra tiene un poder, ah caray, el hecho de que yo no permita me va mejor, ah caray, empieza a despertar el niño. Bueno, ¿cuántos hijos seguramente de matrimonios que ya sean, que ya están, sí, o ya están disueltos, o hijos de padres divorciados que son sujetos de bullying, ¿no? Son víctimas de bullying. Seguramente, tiene que ver con este caso que tú nos estás platicando. Yo te lo digo para que muchas mamás que están en esta situación pues estén entendiendo lo que pueden hacer, ¿no? Sí, no, bueno, ¿sabes qué? Ahorita que estás comentando esto de las familias desintegradas, Ajá. La verdad es que una familia desintegrada puede tener un niño que padece de bullying o puede ser el bully. O el bully, ok. O sea, esto no tiene mucho que ver con el hecho de que sea desintegrado. Mucho se ha dicho que la familia desintegrada, o sea, no, tiene mucho que ver con muchos factores de cómo se manejó la desintegración, ¿no? Y las características del niño. Hay que entender también, y esto es algo muy importante que no hemos dicho, a veces le damos una fuerza al aprendizaje y a la situación social casi al 100%, y no es así. Hay niños que tienen personalidades que de alguna manera nacen con una depresión congénita, por ejemplo, que tienen alguna situación en la cual su personalidad es muy endeble, son personalidad de tipo B, son niños que de repente nacen con, por ejemplo, con algunos rasgos autistas que no les permite socializar de manera apropiada, o por ejemplo los síndromes genéticos sexuales que tienen que ver con las X y las Y, que también son niños que tienen problemas de características de interacción. Todos estos niños,
simplemente por el hecho de cómo están conformados biológicamente. Pueden ser un foco de esa agresión. Ahora, últimamente estamos hablando mucho del bullying, pero no se nos debe de olvidar que un niño que sufre de bullying también puede ser un foco de un depredador sexual. Sí, Jorge. O sea, hay que entender que todo lo que tiene que ver con autodefensa, autodeterminación está fallando. Y entonces eso nos hace a los niños totalmente entes que pueden ser sujetos de violaciones de diferentes formas, que pueden ser violaciones sexuales, pueden ser violaciones físicas, pueden ser agresiones. Hay una infinidad de situaciones que pueden ser víctimas de eso. Y los papás somos los que debemos de apoyarlo para que pueda enfrentar esa situación y no resolviéndole las cosas. O sea, sí, por ejemplo, ahorita, regresando al ejemplo que estaba poniendo Jorge, si este chico con estas habilidades y con estas necesidades de aceptación, de que lo quieran, de pertenecer, entra a una secundaria en donde le dicen o bájate los pantalones o haz esto porque si no, no vas a pertenecer a este tipo de situaciones, o lo ridiculizan o suben fotos en Facebook, ese tipo de situaciones, el niño lo va a aceptar. Claro. Porque no tiene habilidades para decir no y para determinar que eso no lo va a hacer pertenecer a este grupo. Entonces sí trae consecuencias hasta, bueno, en la adolescencia por supuesto, e imagínate si durante la adolescencia estuvo teniendo muchos abusos de este tipo, ¿qué va a hacer cuando sea un adulto, no? O sea, no olvidemos que existen también estos fenómenos que incluso en Estados Unidos ya están totalmente prohibidos legalmente, que son las novatadas. ¿Qué es la novatada? La novatada es hacer algo por pertenecer a un núcleo social. Sí, y hay novatadas que se valen, pero hay novatadas que son tremendas, indignantes, caray. Terribles. Y lo más importante, hay que entender que la agresión es parte de nuestra vida. O sea, nosotros realmente, lo veo mucho, ¿no? A veces le explico esto a mi hijo, a veces se ríe de mí, ¿no? Con justa razón el chamacón. Pero cuando vemos, por ejemplo, que alguien se cae, ¿no? Da risa que alguien se caiga. Bueno, depende cómo se caiga, ¿no? Pero da risa, pues en general sí da risa. ¿Es agresivo? Pues claro que es agresivo, nos estamos burlando de alguien. ¿Sí me explicó? Sí. La agresión es parte de nuestra relación. Es como una vez me comentaron, y yo pertenecí en un programa de maltrato infantil por mucho tiempo, como coordinador de un programa, y entonces un papá que estaba muy enojado por lo que estaba diciendo en una conferencia, agarra y me dice, se voltea y me dice, ¿entonces qué? Si le grito una vez a mi esposa, ¿eso ya es maltrato? Y le digo, sí, es maltrato. Que eso lo tengan que llevar a la cárcel o a terapia, pues es diferente, ¿no? Pero que en ese momento hay agresión, sí. Hay parejas que están totalmente bien integradas, familias bien integradas, que viven la agresión de una manera subliminal. Subliminal. Sutil, exacto. Okay. Y ahora nos tenemos que ir a mensaje, Jorge Luis, pero regresamos con esto de la agresión sutil. Regresamos 26-23-00-55 al 58. Gracias por tus llamadas. Regresamos con ella. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez en 10 y nosotras hablamos. Regresamos. Nada más déjame leerte esta pregunta antes de... Porque ya es el último bloque y si no, luego se nos quedan. Ernestina Juárez dice, Vero, yo tengo una pregunta. Mira, mi hijo tiene 2 años y medio, pero mi hijo es muy agresivo, ¿será él? Y no me hace caso para nada. Si yo le doy una orden, mi hijo me ignora. Y si le quito algo que puede romper, llora mucho y se me va a golpes. ¿Qué puedo hacer? Digo, tiene 2 años. Entonces, bueno, pues desde aquí ya podemos empezar a hacer muchas cosas. Eso es una cosa muy importante que hay que entender los papás. Cuando se pierde la dimensión del respeto, ya no hay vuelta de hoja. La verdad es que hay un límite en el cual podemos permitir que el mal comportamiento se presente. Y si nosotros nos pasamos de ese límite, es muy difícil regresarlo para atrás. Un hijo no puede volvérsele a golpes a los papás, de ninguna manera, ¿no?
tiene que evitar esa situación. ¿Cómo lo evitamos? Eso es parte de un berrinche, eso es parte de una conducta en la cual no hay autocontrol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tengo que estar seguro de que el niño está recibiendo la información adecuada, si me está escuchando, si está poniendo atención. Si yo le digo no a algo, tengo que estar seguro de que está entendiendo el mensaje. Si entiende el mensaje y sigue haciéndolo, entonces se lo retiro. Si el niño se me va a golpes, lo primero que tengo que hacer, si de alguna manera los golpes están siendo con una fuerza y una dimensión tolerables, lo más importante es ignorarlo, ¿sí? Que esté golpeando lo que quiera, ignorarlo. Cuando empiece a cambiar el momento de la agresión, empieza a bajar, entonces en ese momento voy a empezar a interactuar con él y le voy a explicar por qué la situación fue de no. Pero no se lo voy a dar ni se lo voy a permitir. Si las situaciones de agresiones son tales que los golpes son ya dolorosos para la mamá, no lo puede manejar, tengo que aprender a agarrarle sus manitas, bajárselos a los acostados y abrazarlo. Y el momento del abrazo lo voy a mantener así, sin hablarle, sin decirle absolutamente nada, hasta que controle el episodio. Que no me vaya a confundir el abrazarlo con apapacharlo. Es abrazarlo para contener la agresión. Es para que se dé cuenta él que la fuerza de un papá es más allá de lo que él puede. ¿Por qué? Porque en el momento de que el niño empieza a entender que hay cosas que no hay vuelta de hoja, va a empezar a minorar esa agresión. No necesitamos golpearlo, no necesitamos gritarle, al contrario, si nosotros estamos de alguna manera empezamos a gritarle, estamos volviéndonos al tú por tú con él, y en el momento en el que yo me vuelvo al tú por tú con el niño, estoy perdiendo yo de alguna manera dominancia. Y el problema es que de los 3 a los 5 años el niño debe de entender que hay jerarquías y debe de entender que hay una dominancia, y el dominancia debe de ser el padre o la madre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Contenerlo. Una vez que lo contenga, y esto es muy importante, una vez que lo contenga y las cosas se van bajando de agresión, le tengo que explicar por qué hice lo que hice. Pero no se lo voy a dar, ni le voy a dar la oportunidad que lo tenga. Tengo que ser muy claro. Yo siempre les he dicho a los papás en este periodo, cuando tienen situaciones así, la disciplina es o negro o es blanco. Aquí no hay tonos grises. Es no te lo doy o sí te lo doy. Y no se echen para atrás. Ok. Y que hay un punto que hay que informar bastante bien, es que cuando tú contienes a un niño en esa situación, tienes que estar emocionalmente listo para la reacción del niño, porque obviamente la reacción del niño va a hacer llorar muchísimo más y decirte que eres mala, y decirte que lo sueltes, que lo lastimas, que de los mejores términos. O sea, habrá niños que no hablan, por ejemplo. Tú dices, bueno, ¿cómo voy a saber que el niño ya está? Pues hasta que guarde silencio, hasta que disminuya o deje de hacer tensión. Entonces sí es una técnica que cuando la agresión ya está bastante fuerte, como esta situación que nos dice Ernestina, es necesario aplicarlo. Poco a poco el niño, como dice Jorge, cuando entiende que no vas a hacer otra cosa hasta que se calme, entonces el niño va a dejar de hacerlo. Pero si tú no le das esa instrucción físicamente hablando y lo sueltas y ya le dices, ya tranquilízate, ya contrólate, bueno, deja de llorar, y le están hable y hable y hable y hable, el niño no se va a controlar. Entonces, mientras más eficiente sea esta técnica, vamos a obtener mejores resultados. Es más, hay una regla muy importante, Vero, que cualquiera la sabe, es una regla natural. ¿Qué pasa cuando alguien está gritándome y yo le empiezo a hablar? ¿Qué es lo que sucede naturalmente? Cuando alguien te grita y tú le empiezas a hablar, pues se le baja el tono de voz o... No, generalmente incrementa, ¿no? Generalmente incrementa el grito. Ah. Cuando están discutiendo. Cuando estamos discutiendo y yo le sigo la discusión a una persona, estamos hablando de un evento agresivo, y le sigo yo la discusión, automáticamente la persona va a generar una agresión mayor, va a elevar el tono de voz. ¿Por qué? Porque se está estableciendo ahí una jerarquía.
Yo entendí de que tú le hablabas con tono más bajo. No, con tono, exacto, sí, con el tono, con responderle. No me vayan a quitar la estrellita, dice. No le vamos a quitar. Contesté, otra. No, lo que trato de decir es que esto es una situación agresiva, nada más funciona en una situación agresiva. Cuando estamos dos personas discutiendo y una interpela y la otra interpela, existe algo que se llama la espiral de la agresión. Que la espiral de la agresión lo que te dice, o la regla lo que te dice es que como se está tratando de establecer un nivel, siempre va a haber una persona que grite más alto o que llega al golpe. Eso es lo que pasa con los niños. Con los niños siempre hay que evitar llegar a los golpes, evidentemente. No es forma de educar. Nadie está educando golpeando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar a ese punto donde ya no puede escalar más el niño. Por eso es que hay que sujetarlo cuando hay una agresión física. Si no hay agresión física, no tenemos por qué sujetarlo. Simplemente lo ignoramos. Y después le explicamos. ¿Sí? Pero ya que esté tranquilo. Después de que esté tranquilo. Tenemos que despedirnos, caray. Otra vez. Yo creo que podemos seguir hablando de esto porque es muy importante dejar muy en claro qué ir haciendo para entender por qué los niños están en bullying o no, o son maltratados en otros lados que no sea la casa. ¿Por qué? Si nosotros creemos que lo estamos haciendo bien y resulta que, como el caso que nos puso el día de hoy Jorge Luis, pues resulta que no. Resulta que sí recibió un primer maltrato. Entonces, yo creo que, ¿cómo ves si seguimos con esto? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, maestro Jorge Luis González, licenciada Alma Hernández. Gracias, Vero, por la Hernández. Oye, no me ha salido lo Hernández hoy. No, por favor, no me quiten mi estrellita. No, te vas con 2 palomas, no te preocupes. Bueno, ok, me voy con mi paloma muy feliz. Y bueno, muchísimas gracias a la producción, gracias. A ustedes en los controles, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, como siempre nos escuchamos y nos vemos mañana aquí en Nosotras Hablamos.